Chévere. A ver, lo que nosotros queremos saber ahorita es cuando tú recién llegas a un medio o cuando recién te asignan un tipo de fuente que antes tú no cubrías, ¿cómo empiezas con la búsqueda de fuentes? ¿Cuál es el proceso que normalmente sigues? ¿Revisas en medios, te diriges a otros colegas, heredas las fuentes? ¿Cómo haces para armarte de tu propia agenda de fuentes cuando recién te asignan un tema o recién llegas a un medio? Bueno, cuando recién llegamos a un medio es un poco más complicado ya tener fuentes fijas o fuentes definidas. Tenemos que ir con el tiempo haciendo de nuestras fuentes confiables, nuestras fuentes certeras, pero si nos asignan una cobertura, bueno, preguntar a nuestros compañeros más cercanos, a nuestros compañeros, a nuestros jefes, que nos puedan guiar para saber a qué fuentes podemos recurrir, a qué persona podemos entrevistar, y si vamos a la cobertura, empezar a involucrarnos en el gremio periodístico, conversar con ellos. A veces ellos nos pueden dar alguna orientación de por dónde va la noticia, y así empezamos a entrar en este mundo del periodismo, que no es muy fácil al inicio porque no conoces a nadie, no conoces cómo se manejan las fuentes, tampoco conoces cuál será realmente el eje informativo de ese día, pero poco a poco vas dándote cuenta de que eres capaz de saber por dónde va la noticia. O sea, si vas a una rueda de prensa que puede durar hasta una hora o más, saber cuál es el extracto de lo noticioso, de lo que le puede interesar al ciudadano, a la gente, de lo que puede ser contrastable, verificable. Creo que al inicio estás en ese andarivel entre ir haciéndote de tus fuentes, ir consultando a tus compañeros, preguntando a tus jefes y también llamando a esas primeras fuentes que empiezan a hacer ya tus primeros contactos y a marcarte también una agenda propia de entrevistados, de gente que te puede aportar informativamente, de contenido, o que te puede decir o aclarar ciertos temas que desconoces, pero que tienes que irlos aclarando, porque la fuerza de voluntad en el periodismo tiene que ser instantánea, no te puedes quedar con un tema sin entrevistas, sin contrastar y llegar a la sala de redacción y decir no tengo nada. Claro. El periodismo de investigación en el Ecuador no ha sido todavía muy desarrollado. Ahorita con la LOC, peor todavía. Entonces, desde la trinchera, digamos, ¿cuáles crees tú que son los impedimentos que debe sortear el periodismo de investigación aquí? ¿Por qué no se está haciendo? Además de la ley de comunicación, además de la autocensura, la restricción quizás de los mismos medios, ¿cuáles son los grandes problemas que enfrenta el periodismo de investigación aquí en Ecuador? Bueno, yo creo que algunas de las limitaciones de la ley de comunicación tienen que ver con lo que significa el tema del linchamiento mediático, qué es o no un tema de interés público, la hiperregulación que tenemos con la Supercom, con la SECOM, con el Cordicom, con la Arcotel, con todas estas instancias creadas para regular y controlar el trabajo periodístico. Son algunas de las limitaciones, pero que de alguna forma también han significado un reto para los periodistas, para volvernos más rigurosos, más informados de las cosas que queremos poner en un reportaje, de buscar más fuentes informativas. Ha tenido sus pros y sus contras. Creo que ha tenido más cosas negativas, porque caer en la autocensura yo creo que ya es un factor que te limita mucho en tu trabajo, que te impide ver la noticia más allá de lo que una rueda de prensa te puede comunicar o de lo que un funcionario te puede decir en una entrevista. Esos han sido un poco los problemas con los que hemos tenido que lidiar, pero también hemos visto en ellos una oportunidad para mejorar la calidad del periodismo. Obviamente que en el trabajo de investigación es complicado cuando te enfrentas a fuentes que no te hablan, a fuentes que prefieren guardar silencio por un tiempo, cuando hay temas de corrupción, la Contraloría no sale en el momento que tú quisieras a decir las cosas, a aclararlas, tienes que esperar a abordar a un funcionario, no sé, en un evento público. Hemos tenido dificultades en el acceso a las fuentes de información. Eso también ha resquebrajado mucho el periodismo de investigación, porque ha tenido que esperar siempre una coyuntura para que se hablen de ciertos temas, pero sin embargo la lucha sigue. Creo que los periodistas lo mejor que pueden hacer es seguir indagando, seguir generando sus propias agendas, generando sus propios temas, y no esperar que solamente en la agenda nos marque el gobierno. El periodismo de investigación ha vivido también momentos de crisis, cuando ahora lo vemos más en los medios no tradicionales, que son los medios virtuales, que son los medios digitales. Vemos que ahí ahora se hace más periodismo de investigación que lo que se hacía antes en la televisión, la radio, la prensa escrita. Sin embargo, creo que siempre el periodismo de investigación va a buscar un refugio, un lugar por donde tiene que salir al aire y un lugar por donde la gente puede enterarse, porque sería peor que no se lo diga, que no se lo exponga, que no se lo difunda. Obviamente que la televisión, la radio, la prensa escrita sigue difundiendo sus investigaciones,
comunicaciones, pero con las limitaciones de tiempo, con las limitaciones de recursos, que no siempre están a la mano, con sobre todo esa falta de acceso a las fuentes de información, aún sabiendo que los periodistas tenemos derecho al acceso a la información que además es pública, ¿no? Entonces sí ha habido una restricción en eso, pero no lo veamos todo tan fatalista, sino más bien como una oportunidad para mejorar la calidad y la cantidad de información que merecen los ciudadanos conocer. En el tema laboral, el periodista cuando llega recién al medio de comunicación tiene que empezar desde abajo. ¿Qué es lo que tú piensas luego ya de tu experiencia laboral que el jefe, que el editor considera para mantenerte en el equipo y luego para que puedas seguir evolucionando? Porque lo deseable es que uno vaya creciendo de periodista junior, vaya subiendo hasta un senior y quizás después puedas tener hasta una jefatura en cuestión de medios. ¿Cuáles son las cualidades o qué es lo que el editor busca o qué es lo que el editor evita en una persona que trabaja en su equipo de trabajo? Bueno, creo que para ir evolucionando dentro de un medio de comunicación es importante generar confianza, generar credibilidad y ser proactivo en tu trabajo, que no solamente esperes a que te asignen el tema, sino que seas tú el que propone un tema para un reportaje, para una cobertura, si tienes que irte de viaje, si tienes que buscar otro tipo de plataformas para poder investigar sobre un determinado tema. Creo que generar esos tres factores, confianza, credibilidad y ser proactivo, sí te ayudan a mejorar tus espacios dentro de un medio de comunicación, a que te asignen fuentes de mucha responsabilidad. En mi caso yo cubro fuentes políticas, legislativas, económicas, y creo que esa generación de confianza ha hecho posible esto. Creo que no he visto un machismo, por ejemplo, en la asignación de fuentes. Siempre digo que he sido privilegiada en las fuentes que me han asignado y que además me han gustado cubrir catástrofes, deslaves, inundaciones, problemas económicos, crisis sociales, manifestaciones, protestas, estados de tensión en el país. He podido cubrir y creo que eso también es parte de la confianza que tú generas en tus jefes, ¿no? O sea, hasta poder ir avanzando en tu carrera dentro de la sala de redacción, en que tú seas propositivo de temas. Creo que esos factores son determinantes en el trabajo. Cuando ven que pueden asignarte un tema y que siempre llegas con algo a la redacción, con un reportaje, con un video completo, en mi caso porque hago televisión, o si llegas en prensa escrita con un reportaje para esa misma tarde, cuando cierre la edición de un periódico, o en la radio, que tú puedas salir con un reporte en vivo con lo que está ocurriendo en ese momento por la inmediatez que tiene la radio. Entonces creo que de esa forma también te vas ganando espacios y que son simplemente con trabajo, ¿no? En el periodismo con trabajo tú respondes y vas generando esos lazos de confianza con las personas que son tus jefes. Hay un tema que es súper recurrente, sobre todo con periodistas que cubren ya temas fuertes como política y economía, ¿no es cierto? Que los periodistas gastronómicos, de farándula, de salud, quizás son minimizados porque no hacen el periodismo de investigación, el que le incomoda al poder, sino que es un periodismo de otro tipo. ¿A tu criterio eso ya no es periodismo o es un periodismo distinto o tiene más valor agregado el de investigación? Yo creo que cada uno tiene el peso y el valor, ¿no? O sea, porque no solamente estamos hablando de periodistas políticos y económicos o el periodismo duro, como le llamamos, sino de los periodistas que también se van especializando y creas líneas de trabajo, ¿no? Sea el periodismo cultural, sea el periodismo de arte, el periodismo que específicamente te habla de temas gastronómicos, de salud, de nutrición. Además que de ambiente también, vas generando nexos, vas generando fuentes informativas, recibes invitaciones también para cubrir cosas interesantes, difundes más la cultura. O sea, creo que ningún periodismo se puede cerrar a que no es contrastable ni verificable. Todos en su momento tienen que verificar, todos en su momento tienen que contrastar, y todos tienen su nivel de rigurosidad. O sea, yo creo que si quieres trascender en el trabajo periodístico, sea la fuente que te asignen, sea la cobertura que te tengan que asignar, o sea la especialidad que tú hayas acogido por tu gusto, o porque te lo han impuesto, o porque vas haciéndote también camino al andar en cuanto a fuentes informativas y a áreas de especialización en el trabajo periodístico. Eso no implica que un periodismo de investigación o un periodismo de político, económico, gastronómico, de turístico valga más o menos. Creo que todos tienen su grado de complejidad y tú haces de tu reportaje el nivel que le quieres dar. Si quieres dar un nivel más investigativo, más serio, más formal o más informal también. O sea, cada quien va adquiriendo un poco su especialidad conforme pasa el tiempo, ¿no? Precisamente con ese tema. ¿El periodista se especializa porque le toca, porque quiere
¿Y qué es mejor? ¿Me especializo y trato un tema o soy un periodista que puede tratar cualquier tipo de tema? ¿Qué es mejor? Eso ya es muy personal, depende de la carrera. ¿O qué es más comercial? ¿Cómo un periodista vive más? ¿Especializándose o siendo multifacético? Creo que los periodistas nos enfocamos en una fuente o nos especializamos porque en la mayoría de los casos nos ha tocado, porque nos han empezado a asignar esas fuentes y empiezas ya o por tu gusto a decir esto es lo mío. O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso, fue muy acertado que me asignen periodismo político, porque eso a mí me encanta el periodismo político, me encanta el periodismo económico. Entonces, cuando recibo estos temas, los hago sin ningún problema, porque me encanta. No me gusta, por ejemplo, cubrir mucho el tema de comunidad. Soy a veces un poco no muy buena cuando hay un accidente en la vía, cuando hay deslaves, cuando hay huecos en la vía, cuando hay cosas más de comunidad. No me gusta mucho, pero sin embargo lo hago y toca hacerlo siempre con gusto, porque son los ciudadanos los que merecen ser informados. Entonces yo creo que la mayoría de los casos es porque nos ha tocado, y por eso es que a veces en las salas de redacción te dicen, desde ahora tú cubres, no sé, judiciales. Y es complejo porque te hacen un cambio drástico cuando ya tienes todos los contactos, tus fuentes, pero sin embargo creo que es importante que el periodista esté capacitado para ser versátil y poder cubrir todos los temas, porque no siempre vamos a estar enfocados en temas políticos, sino también podemos estar enfocados en temas del país, como catástrofes, como inundaciones, como problemas en las comunidades. Llegan, por ejemplo, el invierno en la costa, los periodistas tienen que dejar la cobertura política por ir a cubrir cómo el invierno está afectando a las familias. Entonces creo que es importante que también el periodista aprenda a ser versátil, pero también es importante que el periodista se especialice, porque de esa forma adquiere información más cercana, más a sus fuentes, más certera, y ya no le cuesta tanto aprender a sacar el enfoque de la noticia.